Buenos días para todos. Para mí es un orgullo estar aquí en la primera, como en uno de los primeros eventos en los que tengo el placer de participar para mi red. Hago parte del equipo de internistas de la institución y quiero agradecer a mi red por darme la oportunidad de estar frente a ustedes para poder hablarles de un tema bastante importante y para poder hacer énfasis en que todos los días nos enfrentamos a problemas. Y uno de los principales problemas es el accidente cerebrovascular o la enfermedad isquémica. Entonces, mi nombre es Carlos Campos, voy a hablarles sobre el enfoque y diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular isquémica, que suele ser un gran problema para todos los que estamos en el área de la salud y más cuando manejamos este tipo de pacientes. Entonces, vamos a desarrollar una tabla de contenido, vamos a hablar primero de la epidemiología, las definiciones para poder tener claro esos conceptos y poder romper paradigmas, la autorregulación del flujo cerebral como un concepto básico de la fisiología, un pequeño repaso, la fisiopatogenia, vamos a hablar también sobre el diagnóstico diferencial del compromiso neurológico agudo, las manifestaciones clínicas de esos signos y síntomas que debemos reconocer en nuestra práctica diaria, para poder hacer un adecuado diagnóstico, posteriormente un enfoque y establecer tratamiento y además de eso poder dar un pronóstico. La tomografía de cráneo, que es uno de los principales estudios que tenemos disponible para poder realizar este diagnóstico, un abordaje temprano y muy probablemente definitivo de acuerdo a la situación de cada paciente. Las escalas de evaluación que nos van a orientar al pronóstico del paciente y a poder definir qué vamos a hacer con nuestro paciente en cuanto a la terapéutica. Comenzamos con la epidemiología. Estos son datos de la OMS en la cual establecen que desde el año 2000 al 2019 el ACV se convirtió en la segunda causa de defunción en el mundo, seguida de la cardiopatía isquémica. Es la tercera causa más común de discapacidad a nivel mundial. 7 de 10 causas principales de defunción en el 2019 de enfermedades no transmisibles. De estas 7 causas representaron el 80% de total de las 10 causas principales. Representó asimismo el 74% de las defunciones en el mundo en el 2019. El ACV es la segunda causa de defunción que representa aproximadamente el 11% de total de las muertes. A continuación vamos a hablar sobre el impacto que tiene el ACV, pero en los países de acuerdo a su estrato económico. Entonces tenemos que los países de ingresos bajos representan de las enfermedades no transmisibles la cuarta causa de defunción a nivel mundial. Y en los países de ingresos medianos bajos, en esos se encuentra Colombia, representa la segunda causa de defunción en nuestro país. En pocas palabras, el ACV es una enfermedad que mata, que incapacita a una persona y que incluso puede llegar a tener un alto costo posterior a un inadecuado manejo. Hoy somos unas personas completamente funcionales, que disfrutamos de un paseo o de un viaje o de estar con nuestra familia. Y mañana pasamos a ser una persona que está completamente postrada en una cama y que depende de otras personas para poder hacer sus necesidades. Entonces es importante tenerlo claro. Entonces, siendo tan importante a nivel mundial, muchas veces la subestimamos. Por muy inofensiva que parezca una enfermedad, no debemos subestimarla, porque muchas veces pensamos, tiene un SB, vamos a darle aspirina, atorvastatina y vamos a ver qué pasa. No, hay que impactar. La Asociación Colombiana de Neurología establece que cada año se presentan 45.000 diagnósticos de personas que cursan con ACV y entre enero y julio del 2020, 8.693 personas fallecieron por SB en Colombia. Este fallecimiento no es inmediato, sino aquellas personas que cursaron con un SB quedaron postradas en cama, desarrollaron cualquier complicación por estar postrados en cama y se murieron, como por ejemplo una escara sacra,
una sepsis y murieron por... Listo. Pero el principal desencadenante fue el SB. Definiciones. Hay que tener claro de que existen una serie de términos y que debemos diferenciarlos cada uno para poder realizar un enfoque. La enfermedad cerebrovascular se define como cualquier anormalidad cerebral producto de cualquier proceso patológico de los vasos sanguíneos. El ataque cerebrovascular corresponde a un síndrome neurológico repentino, específico y que a su vez depende de la enfermedad cerebrovascular. El infarto cerebral está definido como la muerte de células cerebrales, retinianas y espinales cuando se mantiene un proceso isquémico. Y aquí viene uno de los paradigmas que hoy por hoy todavía se sostiene un mal concepto o una mala definición. La isquemia cerebral transitoria. La isquemia cerebral transitoria es definida desde el año 2002 como un episodio breve de disfunción neurológica causado por un daño cerebral focal o isquemia retiniana con signos típicamente que duran solo una hora. Solo una hora. No debe durar más de una hora el ataque isquémico transitorio. Esto cuando se tomó el concepto anterior de que eran 24 horas, fue un tiempo realmente arbitrario. Realmente fue a alguien que se le ocurrió decir, bueno, si mejora antes de 24 horas, es transitorio. Y ahí se fue multiplicando la información y una mala información. Al ejemplo está cuando tenemos un paciente que muy probablemente llega a nuestro servicio de urgencia diciendo, doctor, lo que pasa es que no puedo mover la pierna. Llega con una monoplejía, tiene 2 horas de evolución y nosotros la catalogamos diciendo, bueno, puede que sea un ataque isquémico transitorio, vamos a darle tratamiento y vamos a esperar si mejora antes de las 24 horas. No, es un paciente que muy probablemente se nos puede estar escapando de un periodo de ventana y que muy probablemente con el transcurso del tiempo pueda presentar otras complicaciones o en su defecto quedar con un daño permanente. Entonces es importante tenerlo en cuenta, solo debe durar una hora y no se tienen que evidenciar en estudios posteriores de imágenes lesiones cerebrales. Si existe una lesión, ya se cataloga como un evento isquémico, o sea que cursó con un ACV isquémico. ¿Bien? Cuando se produce un ACV, se mueren 1.800.000 neuronas por minuto. Es decir, que si no intervenimos rápidamente, este paciente va a quedar con un trastorno cognitivo y va a quedar con una secuela muy importante y con un daño cerebral importante. Entonces, la definición de stroke se conoce como una alteración brusca y transitoria permanente de la circulación cerebral en una zona del parénquima encefálico secundario a una alteración de los vasos sanguíneos que lo irrigan. Es algo que ocurre de manera súbita, como los pacientes que ingresan al servicio de urgencia, que hace un minuto se encontraban perfectamente bien y comenzaron a tener manifestaciones neurológicas o síntomas negativos neurológicos. La autorregulación del flujo cerebral es algo muy bonito de conocer en cuanto al proceso fisiológico de mantener una adecuada circulación sanguínea cerebral, porque es un mecanismo completamente diferente a la parte periférica. Mientras a nivel periférico, cuando ocurre una caída del gasto cardíaco, ocurre una vasoconstricción, a nivel cerebral ocurre completamente lo contrario. Entonces, las fórmulas que muchas veces suelen enredarnos realmente son bastante sencillas de dilucidar o de comprender. La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracraneana. Y la presión intracraneana depende de esas estructuras, de esa estructura sólida, de la estructura del líquido cefalorraquídeo, los vasos sanguíneos, la propia sangre como tal, y además de eso de la masa encefálica. Pero vamos a enfocarnos aquí. El flujo sanguíneo cerebral es la presión arterial media menos la PIC sobre la resistencia vascular circulatoria. Ojo, la PIC es constante. Nuestra bóveda encefálica no se modifica constantemente. Lo que sí varía todo el tiempo es la presión arterial media y la resistencia vascular circulatoria. Entonces, cuando ocurre una caída de la presión arterial media, inmediatamente se da un proceso de modificación de la resistencia vascular. La resistencia vascular tiende a causar una vasodilatación cuando cae la presión arterial media para poder mantener la mayor cantidad de sangre
durante todos esos vasos sanguíneos para poder mantener un adecuado intercambio entre dióxido de carbono, oxígeno y nutrientes y que la neurona no se vea afectada. Sin embargo, caso contrario, ocurre cuando la presión arterial media aumenta, como por ejemplo en los pacientes que tienen hipertensión arterial o que tienen una estenosis de la arteria carotidia. ¿Qué va a hacer nuestro sistema de autorregulación cerebral? Induce una vasoconstricción. Esa vasoconstricción es para detener la alta cantidad de flujo que va a llegar al cerebro y que no induzca un daño endotelial o un daño citotóxico a nivel de la neurona. Es decir, hey, me estás mandando mucho flujo sanguíneo, cálmate. Yo me detengo y yo cierro un poco la puerta para que no entre demasiada sangre y no me dañe las neuronas. Bien, entonces es importante que se mantenga una normal autorregulación del flujo cerebral para poder tener todas esas funciones mentales y todas esas funciones a nivel cerebral intactas. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a tener de que el flujo sanguíneo normal corresponde a 50-60 cc por cada gramo de tejido cerebral por minuto. Ocurre un flujo oligoémico cuando se presenta el evento vascular y el flujo sanguíneo se reduce de 12 a 23 cc por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y la necrosis cerebral aparece cuando, si se mantiene el proceso isquémico, el flujo se reduce a menos de 10 cc por cada 100 gramos de tejido por minuto. El consumo de glucosa es altísimo, son 5 miligramos por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ¿no? Nuestro cerebro es el órgano que más glucosa consume, ¿bien? Y además de eso, también es el órgano que más oxígeno consume. Del 20% del oxígeno que captamos del ambiente con cada inspiración, ese 20% lo consume el cerebro, ¿bien? Y ese 20% que es consumido por el cerebro es para metabolizar las grandes cantidades de glucosa que requiere para poder mantener sus funciones preservadas. La presión arterial de dióxido de carbono también es importante porque es uno de los principales inductores de la vasoconstricción a nivel cerebral. Entonces, mientras el oxígeno se comporta como un vasoconstrictor, mientras que el oxígeno se comporta como un vasodilatador, el dióxido de carbono se comporta como un vasoconstrictor. Y la presión intracraneana, lo normal es que sea entre 5 y 13 milímetros de mercurio. Toda esta alteración del flujo que ocurre posterior a mantener un flujo normal es ese proceso fisiopatológico que se presenta cuando hay un componente de daño estructural de la circulación. Y eso va a producir una oligoemia, una zona de penumbra y una zona de necrosis. Los síntomas neurológicos aparecen en el momento de la oligoemia, cuando el flujo se ve interrumpido a partir entre 20 y 50 por cada 100 gramos de tejido por minuto. Posteriormente aparecen las alteraciones a nivel del electroencefalograma y además de eso la despolarización temprana. La despolarización temprana que ocurre en el área de necrosis es lo que termina causando que el paciente presente convulsiones, termine presentando otras alteraciones neurológicas mayores e incluso disfunción de otros órganos a nivel periférico del sistema nervioso central, como por ejemplo la visión. El territorio de irrigación es importante conocerlo porque hace parte de la anatomía normal de la circulación cerebral. Cuando nosotros realizamos un TAC de cráneo o cualquier otro estudio de imagen cerebral y encontramos una lesión, nosotros podemos decir, esta lesión está determinada por la arteria cerebral anterior que irriga esa zona del cerebro y que ahí debe estar el problema y ahí debemos buscar la posible afectación vascular. Entonces, es básicamente un mapa. El mapa de la circulación cerebral nos ayuda a poder determinar dónde tenemos que buscar el problema cuando se hacen cualquier otro tipo de intervención, como por ejemplo las intervenciones endovasculares. El diagnóstico diferencial del compromiso neurológico agudo no solo es el SB isquémico, también hay que tener en cuenta que debemos establecer si existen otros compromisos como el SB hemorrágico y otras alteraciones agudas que no hacen parte del SB isquémico ni el SB hemorrágico, como por ejemplo las causas
las convulsiones, el antecedente de epilepsia, las infecciones, los trastornos metabólicos, los trastornos de intoxicación, la demencia e incluso los estados conversivos, los traumas y además de eso si existen otras lesiones ocupantes de espacio como por ejemplo los tumores cerebrales. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener un sinnúmero de manifestaciones clínicas, pero ¿qué nos puede ayudar a identificar dónde está el problema? Sencillo, conociendo la anatomía y conociendo el sitio de la lesión. Bien, entonces, si nosotros tenemos afectación de la arteria cerebral anterior, podemos tener una hemiparesia, una monoplejía o una monoparesia, podemos tener incontinencia urinaria, disminución del reflejo de la aprehensión, alteración en el habla y, además de eso, alteración de la marcha. Si existe un compromiso, si se sostiene ese compromiso de la arteria cerebral media, también podemos encontrar lo más frecuente que suele suceder es disminución de la fuerza a nivel de miembros superiores, una hemiparesia o una hemiplejía, disminución de la sensibilidad. Muy pocos de los médicos que se encuentran en el servicio de urgencia e incluso especialistas exploran la sensibilidad. La sensibilidad es importante porque el paciente es claro en decir, doctor, yo siento que se me duerme esta parte de la pierna. Yo siento que me corté, pero no sentí cuando sucedió eso. Entonces hay que prestar mucha importancia a eso porque podemos encontrarnos ante un evento cerebrovascular. ¿Bien? Pueden presentarse hemianopsias, cuadrantopsias. Explorar el campo visual es importante. Y además de eso, alteraciones del habla y de la comprensión del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje no solo hablamos de que el paciente hable, sino de que el paciente también establezca un equilibrio entre las 5 zonas del lenguaje. Una de esas son la palabra hablada, palabra escrita, área de interpretación, de comprensión y el área de lectura del lenguaje. Son 5 áreas del lenguaje que uno debe explorar cada vez que un paciente ingresa a nuestro servicio de urgencias. Bien. Compromiso de la arteria cerebral posterior, podemos tener hemianopsias, cuadrantopsias también, alteración en cuanto al reflejo pupilar, caída del tercer par, pérdida de la memoria, compromiso, hemibalismo también y además de eso, coordinación. En la arteria oftálmica, básicamente, trastornos de la visión. Bien. El sistema vertebrobasilar, básicamente está relacionado con todo lo que corresponde a la alteración de los pares craneales, parte de la marcha, la coordinación de la marcha y además de eso también se pueden presentar ciertas arritmias cardiovasculares, cardíacas, que están relacionados con esa descarga catecolaminérgica. Es ese tipo de situaciones en las cuales los pacientes cursan con un SB isquémico o hemorrágico y los pacientes presentan alteraciones del electrocardiograma como bloqueo completo de rama izquierda o inversión de la onda T que suelen confundir con un infarto agudo del miocardio y no es eso. O también terminan presentando edema de pulmón y es debido a algo que se conoce como descarga catecolaminérgica. Se desprende una gran cantidad de mediadores inflamatorios y además de eso de catecolaminas que inducen una respuesta vascular de vasoconstricción y también se produce una desnervación cardíaca, produciendo todas estas manifestaciones electrocardiográficas. Los infartos lagunares son esos infartos de pequeño tamaño que a veces no suelen visualizarse en una tomografía y son necesarios la realización de una resonancia o de estudios de perfusión para poder identificarlo y tienden a causar hemiparesia táxica, síndrome de disartria de mano torpe o una hemiparesia motora pura. No solo quedarnos con la tomografía, hacer otros estudios cuando el paciente persiste con los síntomas, pero que aún no se han resuelto. Estos signos y síntomas también se pueden catalogar como unos síndromes neurovasculares, pero para poder determinar esos síndromes neurovasculares debemos conocer la anatomía normal del sistema de irrigación a nivel cerebral. En eso está el polígono de Willis, que está determinado por la arteria cerebral posterior, comunicante posterior, cerebral anterior y comunicante anterior. Ellas forman el polígono de Willis y cada una de las arterias que hacen parte de la periferia del polígono de Willis, dependiendo de esa afectación arterial, podemos determinar una serie de signos y síntomas que nos pueden decir a nosotros en la evaluación del paciente dónde está el problema. Bien. No hay que olvidar
las arterias que son a nivel hiperpeduncular, que no hacen parte del polígono de Willis, pero que también nos pueden dar una serie de manifestaciones que podemos confundir con una alteración de un gran vaso. El TAC de cráneo simple. El TAC de cráneo simple es el estudio de imagen, digamos que más importante que uno tiene que hacer inmediatamente y que gracias a la evolución o gracias al transcurso del tiempo, muchas de las instituciones lo tienen disponible. Pero hay que tener en cuenta en el TAC de cráneo simple, de que pueden presentarse unos signos tempranos que muchas veces nos pueden confundir o no identificamos que existe como tal una lesión. Esos signos tempranos, ¿cuáles son? Una atenuación de la densidad normal del núcleo lenticular, una pérdida de la diferenciación blanco-gris. Ahí se manejan siempre tres colores, blanco, negro, gris. Cuando existe una alteración, lo que yo le digo a mis estudiantes, la mano derecha es completamente igual a tu mano izquierda. Si tú comparas tu mano derecha, que es lo normal, es mucho más fácil identificar dónde está lo anormal. Comparando tu mano derecha con la mano izquierda, se hace mucho más fácil identificar cuáles son esas estructuras que no están en lo normal. Y es simplemente comparar mitades en una tomografía. Un efecto de masa, borramiento de los surcos, aumento del tamaño del ventrículo lateral adyacente, aumento de la captación del medio de contraste y también podemos identificar el área infartada. Cada vez que hacemos un TAC de cráneo, nosotros tenemos que hacer esta clasificación que es la escala de Aspect. La escala de Aspect corresponde básicamente a mostrarnos qué cantidad de territorios de la arteria cerebral media están comprometidos cuando se presenta un ACV isquémico. Eso nos ayuda a posteriormente delimitar cuál va a ser la estrategia terapéutica que vamos a utilizar en nuestro paciente. La escala de Aspect corresponde 10 puntos o 10 zonas. Esas zonas corresponden básicamente al territorio de la arteria cerebral anterior, a la arteria al recorrido, a los 3/3 del recorrido de la arteria cerebral media, al núcleo lenticular, a la cápsula interna, en la parte posterior también, y otras áreas que ocurren a nivel parietal de los hemisferios cerebrales. Ella tiene una ventaja, que es sensible a la sangre y muestra otras patologías también que ocurren a nivel, que se pueden presentar a nivel hemisférico. La desventaja es que solo detecta cambios isquémicos en las primeras 6 horas en un 50%. Es decir, que tú puedes tener un paciente con unas manifestaciones claras de un SB, pero que te puedes tener un TAC de cráneo completamente normal, ¿bien? En el componente agudo del paciente o en las primeras horas. Pero eso no te descarta de que el paciente no esté cursando con una alteración cerebrovascular. El TAC suele ser normal, muchas veces como ya le comenté, pero no descarta como tal la enfermedad. Aquí están las zonas, siempre hay que tenerlo en cuenta. Esta imagen está en muchos sitios web y es muy fácil de identificar solamente cuando uno coloca el score de Aspect, Albert Stroke Program Erling, de la tomografía. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ubicar, qué vamos a localizar cuando nos encontramos ante un TAC de cráneo? Vamos a identificar primeramente lo que es normal, para después buscar lo que es lo anormal. Si nosotros tomamos esta tomografía de acá, nosotros establecemos que del lado izquierdo es algo que se encuentra completamente normal y si existe una hipodensidad importante, simplemente es delimitar dónde se encuentra la lesión, ¿bien? Y posteriormente sacar el score de Aspect para poder saber cuántas zonas son las que están afectadas, ¿bien? A veces podemos encontrarnos con algo muy evidente o a veces podemos encontrarnos con algo que suele ser muy pequeño, como por ejemplo el signo de la cuerda. Bien, siempre hay que tenerlo en cuenta y buscar esas hipodensidades que no se encuentran en el lado contralateral, que suelen ser en gran medida de pequeño tamaño. Bien, aquí tenemos un infarto cerebral hemisférico masivo y a través de otro estudio como la angiotomografía podemos ver la amputación que ocurre a través de la arteria cerebral media y que da en la resonancia de difusión un importante compromiso de todo el hemisferio del lado izquierdo. Aquí hay otra alteración de un segmento de la arteria cerebral media que corresponde al segmento M3 y además de eso también podemos encontrar lesiones isquémicas en la parte de las primeras circunvoluciones de la línea media hacia la periferia.
También podemos encontrar lesiones que pueden ser digamos que muy poco apreciadas, como por ejemplo las lesiones en tallo. Las lesiones en tallos tienen que buscarse siempre cuando uno realiza una tomografía o una resonancia, porque nos podemos encontrar ante una discapacidad, una situación discapacitante como es el síndrome de enclaustramiento o síndrome de Locked-In. Todos estos estudios de imágenes, estudios de perfusión, de angiotomografía o de difusión nos ayudan para poder nosotros tomar una decisión. Listo, entonces, ¿esas decisiones cuáles van a ser? Esas decisiones se van a tomar teniendo en cuenta una serie de preguntas cuando nos encontramos ante el evento. La primera va a ser, ¿se encuentra el paciente ante un tiempo de ventana terapéutica? ¿Cuánto es el tiempo de inicio de los síntomas del paciente? ¿Quién presenció el evento para poder dar más detalle de la situación? Y si el paciente tuvo un evento traumático o no. Eso es con el fin de determinar si estamos ante una situación de enfermedad cerebrovascular o una condición que es completamente inherente a la enfermedad de la obstrucción del flujo cerebral. El manejo tiene que ser prehospitalario, educar a la comunidad, a identificar esos componentes de esa sintomatología para que puedan asistir de manera temprana a los centros de salud en el menor tiempo posible para nosotros poder dar una intervención temprana y prevenir de que el paciente no quede completamente discapacitado. Esos son proyectos que suelen establecerse por los líderes de la comunidad, por las mismas instituciones o por nosotros mismos, educando a nuestra familia. Eso con el fin de poder tener un tiempo estimado para lograr una terapia temprana y poder impactar en cuanto a la mortalidad del paciente. La evaluación y gestión de riesgo de los sistemas de emergencia médica están en constante trabajo para fomentar herramientas para su evaluación y posterior tratamiento. Estos sistemas se encargan de captar al paciente, darle un tratamiento farmacológico o un tratamiento intervencionista. Vamos a tener unas escalas, que esas escalas siempre se van a terminar, siempre tienen que uno hacerlas en el servicio de urgencia y que son muy fáciles de determinar, como por ejemplo la escala de Rosier, la de Cincinnati y la escala FAS. Es simplemente que nos oriente a buscar la enfermedad cerebrovascular para poder inmediatamente activar algo que se llama código USB. El código USB nos ayuda a darle un tratamiento farmacológico inmediato al paciente o un tratamiento intervencionista. Existen otras escalas que suelen ser un poco más largas, pero por lo general nosotros siempre debemos utilizar las que están a la mano y que todas son buenas, todas son buenas. Posterior a la realización de esta escala de reconocimiento de la enfermedad cerebrovascular, tenemos que realizar el score de NIS. El score de NIS nos ayuda a determinar cuál va a ser ese componente de afectación para poder determinar un pronóstico y además de eso determinar si el paciente requiere de algo que se denomina trombolisis o de trombectomía mecánica, o simplemente si el paciente ya se encuentra con una gran afectación y que preferiblemente que lamentablemente ya el paciente va a quedar con una secuela importante y hacerle un tratamiento sería más un perjuicio que un beneficio. Bien. Es una escala algo sencilla, no es difícil de manejar, pero que se encuentra en todos los servicios de salud. Bien, dentro de la actualización del tratamiento del evento isquémico, hemos tenido una evolución desde 1995 cuando se estableció la escala de NIS y que posteriormente se fueron haciendo estudios con relación al manejo temprano, como por ejemplo la utilización de trombolisis, de alteplase, el concepto de la realización de la trombectomía mecánica en un periodo menor de 6 horas y además de eso de la realización de una trombectomía mecánica en un periodo extendido entre 6 a 24 horas en pacientes puntuales. ¿Qué necesitamos para poder hacer eso? Sencillo, tener un centro de salud que tenga un personal médico capacitado, que todos conozcan lo que es un SB, un código SB, que tengamos otras estrategias de estudio como por ejemplo tomografía, resonancia de perfusión o de difusión y además de eso que tengamos el equipo entrenado para que puedan realizar la administración del medicamento y además de eso el tratamiento endovascular como los neurointervencionistas. Todo esto con el fin de lograr una reperfusión temprana y una canalización adecuada para que el paciente no quede con unas secuelas importantes, restablecer el flujo colateral o mantenerlo de manera adecuada y además de eso evitar la injuria cerebral.
Hay muchos estudios ya publicados en revistas a nivel mundial en el cual establecen de que no solo el paciente tiene que hacerse trombolisis en las primeras 4 horas y media. El paciente le puede realizar una trombolisis incluso de 4 horas cuando está por fuera del periodo de ventana de 4 horas y media hasta las 6 horas. Pero para eso nosotros ya nos salimos de la realización de la tomografía a estudios de resonancia magnética de perfusión o difusión. Tú puedes tener una resonancia magnética de difusión, pero si te arroja adecuados valores para que el paciente sea candidato a este procedimiento, el paciente se le puede ofrecer. Incluso puede mejorar la progresión de los síntomas y se puede beneficiar de este tratamiento. Bien, pero para eso hay que establecer un adecuado protocolo e identificar este tipo de paciente y tener los medios adecuados. Bien. Tú puedes tener una resonancia magnética de difusión o de perfusión, cualquiera de las dos sirve. Cuando hay sospecha de compromiso de grandes vasos, siempre es importante tener en cuenta de que si el paciente no se beneficia de la trombolisis en ese periodo extendido de 4 horas y media a 6 horas, hay que pensar inmediatamente en la trombectomía. ¿Listo? O que el paciente probablemente sea un candidato potencial a la realización de la trombectomía. Entonces, aquí tenemos importante la realización de la angiotomografía o la angioresonancia cerebral. Eso es con el fin de localizar dónde está la obstrucción. Si nosotros localizamos la obstrucción, se hace más fácil la realización del procedimiento porque guiado. Es simplemente llegar al vaso que está ocluido, hacer la trombectomía, retirar el coágulo, valga la redundancia, y muy probablemente también lograr una colocación del stent para prevenir alteraciones del flujo en esta zona. ¿A quiénes se les hace este procedimiento? Este procedimiento se le puede hacer a pacientes que tengan un ASPET mayor o igual a 6, que tengan un alto riesgo de sangrado con la realización de la trombolisis y que además de eso cumplan con un periodo entre las 6 y las 24 horas. Siempre debemos tener en cuenta que si el paciente tiene un NIS mayor o igual a 6, es mejor pensar en la trombectomía mecánica porque tiene un alto riesgo de sangrado con la trombolisis. En una imagen, en un periodo menor de 4 horas y media, trombolisis. Colocar alteplase, siempre establecer el ASPET en los pacientes. Posterior a esto, un NIS mayor de 6 o mayor o igual a 6, un periodo de ventana entre las 4 horas y media y 6 horas. Angiotomografía, pensar en una trombectomía para la colocación para el retiro del coágulo o la colocación de un stent. La trombectomía mecánica en los periodos de 6 horas a 24 horas se ha establecido para un determinado grupo de pacientes que evidentemente no tengan un compromiso hemorrágico, que además de eso el compromiso de la arteria cerebral media sea menor de 1/3, que no cumplan con criterios para la realización de trombolisis y además de eso que estén entre las 6 y 24 horas de la última vez de que el paciente fue visto bien. ¿Cuáles son esos grupos de pacientes que se debe tener en cuenta? Estos. Un grupo A, un paciente con una edad mayor de 80 años, un NIS mayor de 10, un valor de infarto menor de 21 cc, menor de 80 años, un NIS mayor de 20, con un volumen de infarto menor de 31, y un grupo C, menor de 80 años, con un NIS mayor de 20 y un volumen de infarto entre 31 y 51 cc. ¿Qué quiere decir esto? De que es importante tener esos factores de riesgo que desencadenaron al paciente a la enfermedad, el grupo etario y además de eso los resultados de la imagen. Siempre estar acompañados de un buen radiólogo que nos haga la valoración del proceso de difusión, perfusión y el mismatch, que es la comparación entre la difusión y la perfusión, teniendo en cuenta que debe ser menor del 20% su compromiso. Bien, para poder establecer el adecuado manejo de este tipo de situaciones para la realización de la trombectomía, que son pacientes que se pueden beneficiar de este manejo. En una imagen, ya para terminar, en estas 6 a 24 horas, tomografía inicialmente, si el paciente tiene deficiencia neurológica, tiene un tejido recuperable y mantiene una adecuada circulación colateral y además de esto tuvo una trombolisis fallida, hay que pensar en una neurointervención con trombectomía mecánica para la posterior reperfusión y además de eso
evitar de que el paciente quede con una secuela importante. ¿Qué está en curso? El uso del tenecteplase. Están pensando si se puede realizar trombectomías en un periodo un poco más extendido, entre 24 y 36 horas. Y además de eso, evaluar cómo se puede intervenir la circulación posterior, que por lo general suele ser bastante difícil porque todos estos estudios hablan de arteria cerebral media, más no de circulación posterior. Doctores, muchas gracias a todos.